Hoy voy a dar el sermón sentado porque está apagado el micrófono. Ahora, hoy voy a dar el sermón sentado porque el martes me operaron y entonces se me hacía un poco cuesta arriba estar todo el sermón de pie. Ya que no me operan todos los días, hoy había pensado el hablar sobre el tema de lo que ha supuesto para mí esta operación, que ha sido una cosa muy sencilla, ha sido solamente una pequeña hernia umbilical que tenía, pero que al final ha requerido de una operación pues con puntos y, en fin, muchas cosas. Y fijaos, yo lo reflexionaba esto en mi oración y estoy convencido. Es un regalo de Dios. Dios me podía haber evitado la hernia. Seguro que lo hubiera podido evitar de forma facilísima. Pero Dios, en su bondad, que me da tantas cosas buenas, en un momento dado dijo, pero ahora vamos a darle un poco de sufrimiento. La hernia no le va a producir sufrimiento, pero la operación sí. Os puedo asegurar que el momento en que me levanté, el dolor era tan terrible, y me tenía que levantar porque me habían dado ya el alta, me tenía que marchar. Era tan terrible que si no me llega mi madre a sostener la cabeza sentado en un sillón como estaba, hubiera perdido el conocimiento. Estaba totalmente empapado en sudor todo el cuerpo y la cara blanca a más no poder. Y yo sentía que cada vez oía más lejos del dolor que producía eso. Después ya todo fue mucho más fácil en los días siguientes. Pero el dolor tan intenso es un regalo del Señor. Y os cuento mi experiencia con la enfermedad para que lo apliquéis a vosotros. Dios nos podría dar solo placeres, honores, distinciones, aclamaciones y cosas por el estilo. Pero Dios sabe muy bien distribuir las cruces y las consolaciones. Cuánto deben durar, en qué medida, cómo aparecen, cuándo desaparecen, cosas que sin embargo permanecen. Normalmente las cosas cuanto más tiempo permanecen suelen ser más moderadas, mientras que cuanto más intensas suelen ser más breves. Y una de las cosas que os aseguro, yo lo notaba viendo la televisión cuando llegué a mi casa, las noticias, que le puedo dar gracias a la enfermedad, a esta operación, es que cuando veía la televisión las cosas que ahora pasan en Ucrania, toda esa gente a la que quedaba herida por un disparo en la pierna o en otra parte del cuerpo, que no le mataba pero que les dejaban heridos, yo percibía ese mismo hecho de otra manera. Os lo aseguro, lo percibía de otra manera. Antes era más el concepto, era de un modo más teórico. Pero cuando uno tiene una herida con una raja con muchas grapas y ve lo lentamente que eso se cicatriza, los dolores que supone el echarse a la cama o el levantarse, que uno lo estudia a ver qué postura pongo para que sea lo más indoloro posible. Cuando uno ve todo eso, uno percibe el sufrimiento de los demás como si lo experimentaran en el propio cuerpo. Las heridas que vi tan de lejos en la televisión, en esos enfrentamientos en Ucrania, las sentí como nunca las había sentido. Por eso, las personas a las que todo les sale bien, las personas que gozan
de una salud perfecta, que no les falta dinero, que todo perfecto. Es más difícil que comprendan el sufrimiento ajeno. Las personas que han sufrido la pobreza fácilmente serán más comprensivas con el pobre. Las personas que han sufrido dolor físico fácilmente compadecerán al que sufre el dolor físico, etcétera, etcétera. Así que en el sufrimiento y en la enfermedad aprendemos cosas que no se pueden aprender en los libros ni en los sermones. Y después otro aspecto que os comparto para cuando os toque a vosotros el sufrimiento, porque a todos nos va a tocar en mayor o menor medida antes o después, normalmente cortito, pequeñas enfermedades, cosas por el estilo. Yo, analizando teológicamente el dolor, la operación, todo, sin ninguna duda llego a la segura conclusión de que todo eso es castigo de mis pecados y prueba para mi santificación. No solo prueba para mi santificación, también es castigo del mal que he cometido en toda mi vida. Y sin duda alguna, en mi caso estoy seguro de que no está todo purificado por las buenas obras, que el alma todavía tiene que purificarse de las deformidades que ha dejado el paso del mal en nosotros mismos. Entonces, todo sufrimiento y de todas las personas tiene ese aspecto de castigo de los pecados, en mayor o en menor medida. Pero todos tenemos que purificarnos, todos tenemos deformidades producidas por las decisiones que hemos tomado. No somos ángeles, casi nadie. Y después tiene la segunda faceta, prueba que nos santifica. Incluso el mayor pecador que esté sufriendo algo como castigo, también ese sufrimiento tiene el aspecto de prueba para que se santifique. No solo purifica sus pecados, se santifica. No solamente limpia, se llena de luz. Y estos dos aspectos son reales, no solo es uno. Es muy fácil para nosotros los predicadores decir, no, tranquilo, y encima todavía peor, como si Dios no quisiera ese sufrimiento. No, Dios no quiere esto, lo que pasa es que no, si existe un ser infinito, Dios lo puede todo. Si existe un ser infinito, todo se acaba cuando Él quiere, y todo empieza cuando Él lo quiere o lo permite. La permisión de Dios es lo que hace que las más pequeñas cosas puedan suceder y también las grandes. Nada escapa a su dominio. Luego todo tiene un querer de Dios. Si me duele la muela, debo en la oración entender qué me está queriendo decir el Señor con esto. Normalmente no nos querrá decir más que lo que he dicho. Purificación, prueba, santificación. Pero algunas veces incluso podemos ver un mensaje más concreto, un mensaje más preciso en un sufrimiento. A veces la consecuencia de una mala acción, a veces el que nos purifique en orden a algo y lo veamos muy claramente, me purifica para tal cosa. Bueno, y quiero acabar el sermón con un pasaje de el apóstol Pedro. Si Pedro
estuviera sentado aquí en esta sede hablándoos a vosotros sobre el sufrimiento, ¿qué nos diría? Pues no tenemos que imaginarlo. Él escribió en un papiro, bueno, lo dictó, seguro que era un secretario el que escribía las cosas, y nos habló de esta manera: queridos, no os sorprendáis en la prueba fiera cuando venga sobre vosotros para probaros, como si algo extraño os estuviera sucediendo. Fijaos, no os sorprendáis, no digáis, pero si yo creo, pero si yo te lo he pedido, pero si yo soy tu hijo, si he rezado 400 rosarios y no me has escuchado, que no me faltaba fe. San Pedro dice, no os sorprendáis cuando estéis en la prueba fiera, como si algo extraño estuviera sucediendo. No, es normal, es usual, tiene que suceder muchas veces. Continúa San Pedro, sino regocijaos en la medida en que participáis de los sufrimientos de Cristo. Es decir, el mismo Jesús que dijo, si pedís con fe, diréis a esta montaña que se arranque y se plante en el mar. El mismo Jesús que nos enseñó a pedir con fe es el que inspiró a San Pedro para después enseñar. Pero a pesar de tener esa fe para mover montañas, cuando estén en la prueba fiera, que no se sorprendan como si les sucediera nada extraño. Porque, dice San Pedro, participáis de los sufrimientos de Cristo. A Jesús no le faltaba fe y tuvo que beber hasta las heces del cáliz. Y dice lo último San Pedro, y con esto acabo. Participáis de los sufrimientos de Cristo para que podáis regocijaros y estar alegres cuando su gloria sea revelada. Es decir, si participamos de sus sufrimientos, participaremos de su gloria. El sufrimiento es un don de Dios también, no algo que escapa al poder de Dios. La cruz, la resurrección. Nada más, que todos nosotros verdaderamente le agradezcamos al Señor las oportunidades que nos da de hacer esto que decía el bueno de San Pedro cuando ya como apóstol enseñaba a toda la humanidad, y que pensemos que algún día le diremos al Señor, Señor, podríamos haber sufrido más, todavía podrías haber apretado un poco más las tuercas, me podrías haber apretado las clavijas, podía haber sufrido más. Aunque ahora nos parezca eso imposible, algún día preferiremos eso a los mayores placeres, honores y felicidades de la tierra.